Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En esta mañana, Señor, te damos gracias por este día que tú nos das, un día de reposo, un día de gozo y de alegría, Padre, por estar reunidos con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes en este día y que al iniciar este momento de meditación en tu palabra podamos entender, Padre, que necesitamos cada día estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado durante la semana, pero en este día, Señor, que estamos aquí reposando tu día santo, Señor, que tú vengas a estar con nosotros. En tus manos nos ponemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la lección número 6. La verdad se ha pasado, parece que apenas entramos a la escuela sabática de este trimestre. Ya estamos en la lección número 6. Primera pregunta, la lección se titula El conflicto final. La primera pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia común del pueblo de Dios a través de todos los tiempos? Es la nota 1. Dice la nota 1. La experiencia común del pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha sido la de un conflicto con los poderes de las tinieblas y con los gobernantes de este mundo. Testigo de ello es Israel en Egipto, en Babilonia, bajo el dominio persa. Vean los cristianos bajo emperadores paganos, bajo los llamados emperadores cristianos y finalmente bajo el poder papal. Un doble objetivo se ha cumplido en todas estas experiencias. Por medio de ellas, Dios ha probado y purificado a su pueblo y ha llevado la luz a los que están en la oscuridad. Esta es la nota 1. La pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia común del pueblo de Dios a través de los tiempos? El conflicto. Y aquí a veces creo que nos confundimos como cristianos cuando pensamos de que vamos a lograr un cambio en la sociedad o vamos a lograr un cambio en los gobiernos si es que decimos una o es que si hacemos otra cosa. Y a veces nos metemos en pleitos o nos sumamos a pleitos políticos que nunca va a estar a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios siempre tiene una forma de conducirse muy diferente a lo que el mundo tiene, ¿no? Pero en particular vemos que los gobiernos que se hablan acá son gobiernos que tienen una cosa en común. Son gobiernos políticos, pero que la religión tiene mucho que ver. Y eso lo vamos a estar viendo en lo que va de la lección. Así que, bueno, ahí también Aarón queriendo comentar. Bueno, seguimos, pa. La pregunta 2. ¿Qué cuestión directa se plantea en el conflicto final? ¿Qué cuestión directa se plantea en el conflicto final? Apocalipsis 13, 14 y 15 y 14, 9 y 10. Yo voy a leer Apocalipsis 13, 14 y 15. Okay. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Amén. A ver, 13, 9 al 10. No, 14, 9 y 10. Dice Apocalipsis 14, 9 al 10, dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Amén. Amén, amén. ¿Qué cuestión directa se plantea en el conflicto final? ¿Qué cuestión directa? Bueno, en el conflicto final que se tiene, dice, infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen de la pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. O sea, en el cuestión directa del conflicto final es que la imagen tiene que ser adorada, sí, venerada. Aquí creo que da para bastante para hablar, porque creo que más adelante nos va a tocar llegar al punto de Elías. Las preguntas que vienen adelante.
Pero aquí hay que tener en cuenta lo básico de lo que creemos. ¿Qué es lo que se va a poner en cuestión? Lo que se va a poner en cuestión es algo de lo cual no te puedas hacer hacia un lado o hacia otro. Ese es el punto. En la actualidad podemos tomar una decisión en favor de, no sé, existe el tema de la vacuna, ¿te la pones o no te la pones? Pero no pasa más allá. Puedes entrar a un lugar o no puedes entrar a un lugar, pero hasta ahí. Pero llegará un momento en donde la cuestión por la cual se nos va ahora sí, a controlar, a cuestionar, va a ser por algo que va más allá de lo que tú puedas, de manera, o sea, que tú puedas tocar o que tú puedas decir, sabes que eso no. ¿Por qué razón? Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú realmente tienes el carácter de tu Salvador, es algo que no puedes ocultar. Así como las personas que no adoran a Dios, que tienen la influencia de la otra persona, por obvias razones, sus frutos, ¿qué cosa? Se revelan. Entonces, son dos posiciones que no se pueden ocultar. Son dos posiciones que se mantienen muy contrarias y no es tan fácil de hacer a un lado. Que no se pueden cambiar. Y que no se pueden cambiar. Bueno, vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cómo se comparará este conflicto con todos los anteriores precedentes? La nota 2. Nota 2. A ver. Dice, la nota 2. Dice, una gran crisis espera el pueblo de Dios. Una crisis espera al mundo. La lucha más trascendental de todas las épocas está ante nosotros. Acontecimientos que durante más de 30 años hemos declarado con la autoridad de la palabra profética que eran eminentes, se están produciendo ahora ante nuestros ojos. Temible es la cuestión a la que el mundo va a ser llevado. Esto lo vemos en testimonio número, página 239. Esta porción de... Ok, hasta acá la lección nos viene dando la introducción de lo que, de este conflicto final. Primeramente, nos deja ahí claro de que el problema que vamos a estar enfrentando es una cuestión que no es de ahora, o sea, es algo que se ha venido enfrentando el pueblo de Dios desde hace bastante tiempo. Número 2, bueno, y acá es un tema de adoración. Recordemos que cuando el pueblo de Israel quiso salir de Egipto, Moisés le dijo a Faraón, deja a este pueblo a salir a adorar y a hacer fiesta a Dios en el desierto. ¿Y qué fue lo que le dijo Faraón? No. O sea, la cuestión siempre ha sido una cuestión de adoración. O sea, hay que tener en cuenta eso. Cuando Daniel se dispuso a orar, de igual forma, el problema era adoración. Sí, porque en el conflicto final va a ser ese. Por ejemplo, ya a la vez que se le está adorando, pero no a la imagen. Entonces, la imagen tiene que tener la misma jerarquía de la bestia y tiene que ser adorada. ¿Cómo y por qué? Porque quien está empujando la ley dominical es la imagen. Es la imagen, exacto. Bueno, eso es la introducción. Vamos a seguir porque creo que en las siguientes dos preguntas donde nos vamos a detener un poco más. Sí, la pregunta 4. A causa de la apostasía universal, ¿qué traerá Dios sobre el mundo? Búsquete Santiago 5. Yo voy a leerle el resto que lo tengo aquí. Santiago 5, 17. Sí. 24, Isaías 24, del 1 al 6. Dice, mirad, el Señor vacía la tierra y la deja desolada y trastorna su superficie y esparce a sus habitantes. Sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, la criada y a su señor, al que compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado, al usurero y al que recibe. La tierra será de todo vaciada, enteramente saqueada. El Señor ha pronunciado estas palabras. Se enlutó la tierra, se marchitó y enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles y los pueblos. Voy a saltarme al 6 y luego regreso al 5. El verso 6. Por eso la maldición consumió la tierra, sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra, se disminuyeron los hombres. Ahora el verso 5. La tierra se contaminó bajo sus habitantes. ¿Por qué? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Ahora voy a leer Primera de Reyes 17:1. Yo lo tengo acá. Tú tienes, leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Santiago 5, 17, que es la respuesta a este
a este dilema de que cuánto tiempo demora la sequía. Bueno, Santiago lo contesta y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, dice la pregunta, a causa de la apostasía universal, ¿qué traerá Dios sobre el mundo? Voy a repasar otra vez, voy a repasar el verso 5 de Isaías 24. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron su pacto eterno. Ahora, unos textos adicionales, Daniel 9, versos 10 y 11. Dice, el Señor nuestro Dios, al Señor nuestro Dios no hemos obedecido tu voz para andar en tus leyes que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, tu siervo, contra ti hemos pecado. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Y qué tenemos hoy en día sobre nosotros y sobre el mundo? Lo mismo, o sea, tenemos una maldición ahorita, ese mentado virus. Bueno, esa es una de las tantas cosas, o sea, una de las tantas cosas, algo de lo que es muy visual, pero a ver, ¿tú crees, padre, que es algo normal? Vamos a empezar desde lo muy, desde lo muy insignificante, pero que aún sigue siendo doloroso. ¿Tú crees que es normal que un grupo de ballenas estén nadando y de repente lleguen unas personas, maten a las ballenas grandes y dejen a los chiquitos sin mamá? No, claro. Digo, yo sé que eso es algo que no nos afecta a nosotros porque no somos ballenas, o sea, pero es parte de la maldición que existe sobre la tierra. Fuimos dejados en esa tierra para cuidar de ella, no para destruirla. Ahorita hay una supuesta tecnología que ayuda a conseguir gas. Con todo eso de que hay escasez de gas en la tierra, recordemos que el gas y el petróleo se encuentran como en cavernas, ¿no? Como en unos charcos grandotes, pero debajo de la tierra, ¿no? Unas bolsas de gas y de petróleo. Entonces sacan y extraen el petróleo y las paredes de las piedras guardan un poco de petróleo y de gas como si la piedra lo hubiera absorbido por muchísimo tiempo. Sí, porque se impregna. Se impregna, exacto. Entonces, para extraerle lo más que se puede, exprimirle a la piedra, lo que hacen es meten líquido, químicos, a presión a la piedra, y eso se llama el fracking, o sea, el rompimiento. El problema viene que no solamente rompes la piedra que tiene gas, sino rompes todas las demás. Sí, destruye. Y hay unos videos, luego lo buscan, hay unos videos de cómo en un río, va un río normal, va una persona y le tira un cerillo al río y ¡fum! El río se prende. ¿Por qué crees? Porque ya se está perdiendo. Porque el gas, al romper la piedra, no solamente el gas sale hacia abajo, sino que sale. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas no están bien. Son cosas que tal vez no nos afectan de manera directa, pero son maldición sobre maldición. Y bueno, no hablemos ahora de las enfermedades, de la violencia, de la inseguridad y de muchísimas cosas. Pero a mí me llama la atención de algo aquí que dice, a causa de la apostasía universal. ¿Qué es apostasía? Rebelarse, separarse. ¿Pero rebelarse de qué? De Dios y de su palabra. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo acerca de la imagen de la bestia, o mejor conocida en la actualidad como ecumenismo, que es eso, habla acerca de, tú tienes la capacidad de unirte en el ecumenismo sin importar el credo o sin importar las doctrinas que tengas alrededor de tus doctrinas principales. La otra vez estábamos haciendo una investigación con Selma acerca de eso, y era curioso de que para que una persona se pudiera unir al ecumenismo, hacía falta nada más creer en la Trinidad, tener un bautismo común, en este caso un bautismo en base a la Trinidad, en base a Mateo 28:19, y creer que Cristo es amor. O sea, cosas que cualquier denominación puede tener sin importar las otras cosas que crean. Sin importar las otras cosas que crean. Entonces, aquí se está hablando de una apostasía universal. ¿Qué quiere decir? Que de manera global la gente tomó la decisión de apartarse
de algo que está vigente, porque no puede haber apostasía si no hay algo vigente. O sea, sí, por haberse apartado de la verdad, tuvieron que haberse apartado de una verdad. Ahora, el apartarse de una verdad es algo sistemático, o sea, va paso a paso. Sí. Nadie se aparta de la verdad de la noche a la mañana. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué trae Dios sobre el mundo? Maldición. Maldición. ¿Qué trajo Dios sobre el antiguo Israel a causa de la apostasía? Y aquí ya se empieza a enfocar a las 10 tribus de Israel con Acab y Elías. ¿Qué es lo que trajo para ellos? Dice que hubo sequía. Pero dense cuenta, aquí algo muy importante. ¿Hay sequía para todo el mundo o para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel, la más. ¿Qué significa lluvia? Lluvia temprana, lluvia tardía. Nosotros como adventistas, ¿qué creemos? ¿Qué significa esa expresión de lluvia? Bueno, un día... Del Espíritu Santo. Sí, o sea, bueno, en los días de Elías hubo una oscuridad total, que es una sequía espiritual. Exacto, a eso me refería. Bueno, ahorita, actualmente hay una sequía, o sea, fuerte. Sí, o sea, no olvidemos de que sigue siendo algo literal el hecho de que no llovió en Israel, pero eso tiene un doble contexto en la situación que vivía ese pueblo, porque no fue capaz de darse cuenta que sus gobernantes, o su gobernante Acab, que si era de la tribu o sea, era de las tribus, se casó con Jezabel y nadie dijo nada. Y Jezabel empezó a gobernar. Acordémonos que en aquellos tiempos no era como ahora, que había una igualdad de género, que las mujeres podían rebelarse. O sea, en aquel tiempo que una mujer se pusiera encima del rey no pasaba desapercibido. ¿Y qué hizo el pueblo? No hizo nada. Es que cuando el rey cometió eso, que se unió a Jezabel, nadie dijo nada, porque la lámpara de Israel estaba apagada. Exacto. No había profeta. ¿A quién? O sea, había ya empezaba a oscurecerse. A ver, Selma. Yo nada más quisiera hacer un comentario que ahorita que dijeron de la sequía, me viene a la mente que en la Biblia siempre ha hecho alusión cuando hay mucha desobediencia o el pueblo se está alejando por completo de Dios, hay sequía, porque en los tiempos de Noé, ¿qué pasó? Igual había sequía, ¿y cómo estaban? Alejados, y cuando vino la lluvia fue para purificar, porque arrasó con todo. Por sí, mató a todos los que estaban, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que encontramos aquí un paralelismo en lo que la interpretación que se tiene de lluvia. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a la siguiente pregunta. Dice la pregunta 5. Dice, ¿quién fue acusado de turbar a Israel con estos juicios? Primera de Reyes 18, 17 y 18. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo los Baales. Aquí el rey Acab estaba acusando al siervo de Dios, a Elías, acusándolo. Pero vamos a ver la respuesta en la pregunta 6. Pero bueno, antes de pasar a la 6. Sí, nos emocionamos. Ahora, fíjense que aquí hay algo interesante con respecto a eso. Acab, ¿quién era? O sea, ¿qué posición tenía Acab en el pueblo de Israel? Era el rey. El rey. Era el rey. ¿Y Elías quién era? Profeta de Dios. Pero para ellos, ¿qué era? Era un revolucionario, Sí, un rebelde. era un rebelde, era alguien que no acataba las leyes. Ahora, la forma en la cual empezó a establecerse la apostasía en el pueblo de Israel no fue si ustedes quieren, vengan, si no, pues no hay problema, ¿no? No fue la forma en cómo se empezó a establecer la apostasía en Israel, sino que desde el gobierno se empezó a ejercer una influencia muy fuerte sobre desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Desde el punto de vista de Acab, Elías era un rebelde político. O sea, era alguien que se estaba poniendo en contra del mandato del rey. Pero ¿cuál fue la respuesta que puso Elías? Elías dijo, no,
Tú eres el que perturbas a Israel. Ahora, Elías hace una referencia ya no política, sino ¿qué cosa? Religiosa. Eso me llama la atención porque en la actualidad vamos a ser acusados no de tener una diferencia religiosa, porque entre comillas hay libertades, hay tolerancia, hay igualdad, o sea, todo el mundo puede creer lo que quiera, pero la opresión o la influencia de apostasía va a ser un control político, va a ser que no te miren bien. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de lo que está pasando. Si en la actualidad alguien se pone o no la inyección, vamos a decirlo así, porque ya luego nos bloquean por la palabra. Si te la pones, no hay problema. Puedes entrar, salir y hacer lo que quieras. Si no te la pones, que también es tu derecho tomarlo, el gobierno te dice, no pasa nada. O sea, tienes la libertad, puedes hacerlo. Pero a ver, ¿cómo te mira la sociedad? Mal. Te mira mal. Pero no se supone que hay libertades para tomar esa decisión. Cada quien se puede morir como quiera. Si yo tomo la decisión de morirme por COVID, ese es mi problema, no es el problema. A ver, ¿por qué no ven mal a las personas que toman, fuman y se drogan? ¿Por qué son socialmente así aceptadas? Ellos también tomaron la decisión de qué cosa? De matarse lentamente, pero tomaron la decisión de matarse. Pero ¿por qué unas personas que toman la decisión de no? Porque ellos sí son mal vistos. ¿Se dan cuenta cómo viene la presión? En ese caso de Acab hacia Elías, ¿qué fue lo que se dijo? Tú eres el que perturbas a Israel. De manera, ¿qué cosa? Política, de manera social, no. Tú eres el que me estás alborotando a las personas. Porque muy seguramente ya habrán escuchado, Israel habrá escuchado en aquel tiempo, fíjate que Elías vino y reprendió a Israel, fíjate que Elías oró a Dios y quitó la lluvia, fíjate, o sea, ya empezaba a haber una conciencia sobre el pueblo de Israel, aunque no dicen nada. Pero Elías le reprendió nuevamente y le dijo, el problema acá no es de gobierno, el problema es qué cosa, de una actitud hacia quién debes adorar. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, vamos a un repaso a la pregunta 5. ¿Quién fue acusado de turbar a Israel con estos juicios? El profeta de Dios. Cuando realmente lo había hecho, ¿quién? Sí, el profeta de Dios fue acusado, el siervo de Dios. El rey lo acusó. El rey, exacto. Sí. Vamos a la pregunta 6. ¿Quién será acusado de causar estos juicios en los últimos días? Primera de Reyes, pueden buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Primera de Reyes. Primera de Reyes. ¿Tú lo vas a leer? Primera de Reyes, ¿qué tal? Capítulo 21, desde el 1 al 16. 21. Ah, ok. La viña de Nabot. Ok, perfecto. ¿Quién lo lee? ¿Tú, padre? No, yo voy a leer la nota. Ok, perfecto. Yo lo leo. Del 1 al 16. Sí. Dice, después de esto hubo un incidente cerca de la viña de Nabot, que tenía en Jezreel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está junto a mi casa y te daré otra viña mejor. O si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió, guárdame el Señor, que yo te dé la herencia de mis padres. Acab volvió a su casa triste y enojado porque Nabot de Jezreel le había respondido, no te daré herencia de mis padres. Se acostó, volvió su rostro y no comió. Vino a verlo su esposa Jezabel y le preguntó, ¿por qué estás triste y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me vendiera su viña, o si prefería, le daría otra viña por ella, y él respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿no eres tú rey de Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en las ciudades de Nabot. Las cartas decían, proclamad ayuno y poned a Nabot frente al pueblo y poned 2 hombres perversos que escriben contra él y digan, tú has blasfemado al Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo hasta que muera. Los ancianos y los principales de la ciudad hicieron como Jezabel
les mandó conforme a las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno y sentaron a Nabot al frente del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron ante él. Y esos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot, contra el pueblo, y Nabot, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios, y lo apedrearon hasta que murió. Después avisaron a Jezabel, Nabot se hizo apedrear y murió. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab, levántate y posee la viña que Nabot de Jezreel no te quería vender, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Al oír esto, Acab, que Nabot había muerto, se levantó para descender a tomar posesión de la viña de Nabot en Jezreel. Bueno, la pregunta 5 dice, ¿quién fue acusado de turbar a Israel? Entonces, aquí en la pregunta 6, el siervo de Dios Nabot era de Dios. Entonces, pero están los otros, Acab, número 1, Acab, el rey político. Acab, la imagen política, ajá. Su esposa, Jezabel. Era una influencia externa, sí, pero religiosa. Bueno, Acab, los Estados Unidos. Jezabel, el sistema católico. Y luego los ancianos. ¿Qué papel tocan los ancianos de ahí? La imagen. Hay que recordar algo con respecto a los ancianos de cada pueblo. Recordemos la ley de Israel, que también estaba sobre estas 10 tribus, donde decía que habían personas que eran responsables del pueblo, pero no solamente a nivel político, sino también a nivel religioso, y esos eran los ancianos, o mejor conocido, los patriarcas de cada familia. Recuerden que las cartas dicen proclamad ayuno, o sea que el juicio era una cuestión espiritual. Sí, exacto. Bueno. Y como si fuera cierto, ¿no? Cosa que no era cierto. Sí. Entonces, veamos aquí. Voy a leer Apocalipsis 24. Okay. 24 dice, y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni en su mano, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Ahora, aquí está otra vez Nabot en el Apocalipsis 24. ¿Por qué descapitan a este? Porque se negaron a aceptar una mentira. Y es que aquí se recalca algo de Nabot, porque Nabot no estaba haciendo más que respetar las leyes de Dios. O sea, Dios daba la tierra por herencia, y por herencia no podías venderla, porque era tu herencia de tus padres. Fíjate nada más, era algo sagrado. ¿Qué papel toca Nabot de nuestros días, hoy en día? Dice que estos por el testimonio de Jesús. O sea, tenían el carácter, el sello, el carácter de Cristo en su vida. Y por eso era un delito tener el carácter de Cristo en su vida. Es más, a los apóstoles, ¿qué le dijeron las autoridades en ese tiempo? Te prohibimos que hables de ese Jesús. Bueno, estas personas tenían el carácter de Cristo y ese era un delito. Ahora, hay que hacer un paréntesis en eso. Igual tú lo puedes ir buscando. O lee lo que está, porque te pueda otro versículo. Bueno, entonces, Salmos 11:3 dice, si se destruyen los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y entonces el Salmo 119:116 dice, ya es hora que actúe, Señor, porque han destruido tu ley. Ahora, para poder hacer lo que hicieron con Nabot, tuvieron que destruir los fundamentos. No, o sea, no puede haber nada que proteja al justo. Nada, tiene que ser quitado. Entonces, si se quitan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Entonces, cuando Dios aparece y actúa. A mí me llama la atención que la actitud del rey es muy similar a lo que pasa en el segundo Elías. No sé si te puedes buscar ese texto de Malaquías para que lo puedas leer, de los Elías. Sí, por aquí lo tengo. ¿Por qué razón? Porque cuando se desarrolla la vida del segundo Elías, que en este caso es Juan el Bautista, acuérdense que el Señor Jesús dice que él tenía el espíritu de Elías, pasa algo muy similar con él, por la actitud que tiene el rey. O sea, Elías, en este caso Juan el Bautista, da un comentario, una reprensión hacia... Perdón, eso viene en la pregunta 17. Ok, perfecto, lo aguantamos un poco para allá.
Vale, entonces vamos a la pregunta 7, ¿no? No, yo tengo unos comentarios aquí, perdón. Sí. Vamos a la pregunta 6, creo que tienes la nota ahí para leer. Sí. La pregunta 6. ¿Quién será acusado de causar estos juicios en los últimos días? Vamos a ver la nota 3. Dice la nota 3, los que honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, causando anarquía y corrupción e invocando los juicios de Dios. Ahí está. Fíjense que yo tengo aquí un texto que me gustaría leer. En el 2018, si no mal me equivoco, salió una encíclica. O sea, una encíclica es como una ordenanza, sí, una orden, un decreto de parte de la Iglesia Católica. Se llama Laudato Si. Y si tú buscas esta información en la computadora, tú le puedes poner a la encíclica Laudato Si buscar la palabra sábado y aparece algo interesante. No la leí toda porque es bien extensa, pero quiero que analicen estos párrafos que voy a leer de la encíclica, para que podamos entender por dónde viene todo eso. Okay. ¿Cómo viene? Exacto, dice. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o lo innecesario. Ocupa palabras un poco complicadas, pero dice que el descanso contemplativo es el descanso en donde tú te debes estar tranquilo, meditando en tu Dios. Dice, el ser humano lo ocupa para lo infecundo, para lo trivial, para tus propias cosas, y lo innecesario. El Vaticano está acusando de que el día que se debe de guardar, en vez de que lo ocupen para ir a las iglesias, que es lo que ocupa la mayoría de la gente. Para diversas cosas, ok. Olvidando que así se quita la obra que se realiza, que se debe realizar en lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestra obra una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. O sea, está diciendo, señores, si ustedes están acostumbrados a que los domingos no hacen nada y hacen cosas triviales, sus obras deberían de ser algo positivo, algo que deje un bien a las personas. Bueno, de ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. O sea, dice, señores, ustedes están haciendo del domingo un gusto para ustedes. No es el bien común, es el gusto para ustedes. Si a ustedes les gusta dormir hasta las 12 del día, es el gusto de ustedes. No, pero se tienen que levantar a hacer obras buenas. Bueno, dice, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo en el séptimo día. Aquí está citando Éxodo 23:12. Dice, sí, 23:12. Para que repose tu buey y tu asno y pueda respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Aquí viene lo interesante. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía derramada su luz sobre la semana entera, nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, ese señor está diciendo, o nos está acusando de agarrar el domingo para hacer cualquier cosa, menos lo bueno. Y él recuerda que la ley, fíjense por dónde viene el engaño. Antes se hacía a un lado completamente todo lo que decía Mateo 24, Mateo 23, Deuteronomio 5 acerca del sábado. Pero en la actualidad ya no se desecha. Se dice, sí está vigente, pero el Shabbat que debe de ser para adoración es domingo. Sí, el cambio, ¿no? O sea, ya no están negando la escritura. La están haciendo válida. Pero
¿cómo la están haciendo válida? Diciendo que Shabbat o sábado significa reposo. Y el Shabbat de los cristianos es el domingo, porque el domingo se reposa. No sé si es un poco complicado, pero Yo entiendo de que el señor que está allá en el Vaticano, él quiere como que va a haber como como una reforma en ese aspecto, ¿no? Porque por lo regular ahorita los católicos el domingo lo agarran para divertirse, se van a la playa y hacen lo que quieren, pero va a llegar el momento de que los va a llamar a que respeten ese día bien, que vayan, que hagan las cosas bien, que ayuden a los pobres, que hagan obra de caridad, que vayan, o sea, algo religioso para que ese día valga, ahora sí, para el Vaticano, ¿no? pero la clave de eso es de que se ocupa los mismos textos que nosotros ocupamos para defender el sábado, los mismos textos se ocupan para defender el domingo, porque ellos dicen, Shabbat significa reposo, y si tú elegiste reposar en domingo, se aplica todo lo de la ley de Éxodo 20. Ajá. Nada más para que veamos. Nada más porque fue el cambio, ¿no? Pero nada más para que veamos por dónde viene el golpe, ¿no? Como Bueno, se dice. vamos a la pregunta 7, que no tiene texto. Dice, muestra el paralelismo entre las pruebas que pasaron los 3 amigos hebreos, Daniel y la prueba que ha de venir sobre el pueblo remanente de Dios. Nota 4. Dice, la nota 4 dice, el decreto de Nabucodonosor fue una violación del segundo mandamiento o una orden de adorar de manera falsa. El decreto de Darío estaba en conflicto directo con el primer mandamiento y una prohibición de adorar de manera correcta. Un decreto significaba que debes adorar a un Dios falso, el otro no puedes adorar a Dios verdadero. Así, en el conflicto final, el decreto dirá que debes ignorar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder sus vidas. ¿Cuál es el paralelismo? O sea, ¿cuál es la similitud que está existiendo entre lo que va a pasar en este tiempo y con lo que pasó con los amigos de Daniel? Volvemos a lo mismo, es un concepto de adoración. Yo lamento mucho la interpretación de algunos hermanos con respecto a lo que está pasando ahora con la inyección, en donde se trata de forzar un montón de teorías. Yo he estado leyendo un montón de esas y como digo, ahora sí por mi profesión que tengo de ingeniero mecatrónico, encuentro muchísimas inconsistencias entre lo que se dice y contra lo que pasa. Por ejemplo, hablan acerca de que te están colocando un chip, un nanochip, no sé, un montón de cosas de esas, que cuando llegue el momento van a activar una antena 5G, te van a desactivar tu cerebro y en automático tú vas a adorar el domingo. No, no, no. O sea, esa es una cuestión realmente muy forzada de la realidad. Nosotros tenemos que empezar a ver los ejemplos que están en la Biblia para darnos cuenta que no hace falta que te metan un robot en la cabeza para que dejes de creer en la palabra de Dios. No hay necesidad. Recordemos que en el texto que se está ocupando en la pregunta 7, que bueno, no es un texto, pero es la nota, hace referencia a un ejemplo de la Biblia que es los 3 amigos de Daniel. Pregunta, ¿cuántos judíos estaban presentes en ese momento? Varios. ¿O eran nada más los 3? No, pues se habían llevado muchos cautivos. Hubo necesidad, Sí. hubo necesidad de ponerles algún chip para que ellos sucumbieran ante la adoración falsa. No, nada más fueron llamados. fue la presión nada más. La presión y llamado a ¿cómo decir? A qué Dios tú adorabas. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en la actualidad, no es una cuestión de qué te pongan o qué te quiten. No tiene nada que ver por ahí. Porque vuelvo a repetir, si tú tomas la decisión y cito, hay muchas personas que son ateas completamente, que son ateas, que no se van a poner la inyección. ¿Acaso ellos son hijos de Dios? No, pues no creen nada. Alguien me ha dicho, es que Dios tiene hijos preparados entre los ateos. No. Entonces tú estás tratando de decir que hay una... Bueno, si se supone que es ateo, pues no creen nada, no sabe que existe Dios. No va por ahí el tema. Y a mí me sorprende que esto llegue a tomar bastante importancia,
porque recordemos de que un engaño, para que sea un engaño, tiene que ser doble, o sea, Parecerse mucho a la verdad. tiene que haber una postura a favor y otra en contra, y todas siendo mentira. Esa es la mentira más difícil de distinguir. Que alguien tenga una postura y otro otra, pero las dos posturas sean mentiras, que la realidad sea otra. Cuando en la Biblia se habla de que aún los escogidos podrían caer, no te están poniendo el tema fácil. Te están poniendo entonces de que puede haber un engaño, puede haber una distracción para que no te des cuenta por dónde puede ser el engaño. Bueno, vamos con la pregunta 8. ¿Qué tan universal será el decreto? A ver, perdón, pero se me estaba pasando aquí una nota que puse en la pregunta 7, perdón. En junio del 2020, hace un año, un periódico de la Iglesia Católica hizo este comentario. El periódico se llama Zenit. Dice, mientras miramos a nuestro alrededor viendo tantas familias heridas, nuestro país sigue herido y el mundo está en guerra consigo mismo. No es el COVID lo que está destruyendo la humanidad. Sigue diciendo, es la tendencia antitrinitaria la que está infectando a la familia, al país y al mundo. Esto lo dijo Charles Bo, un arzobispo en Myanmar. Fíjense, o sea, para el sistema del Vaticano como tal, no le está dando importancia o tanta importancia a la enfermedad. No. Dense cuenta. No, porque no sé. Entonces, quiere decir que la enfermedad y todo lo que está detrás de la enfermedad, ya sea vacunas, ya sea posiciones en contra o a favor, es un distractor. Porque ellos mismos dicen, escuchen, ¿No es eso? Dice, no es el COVID lo que está destruyendo a la humanidad. No es el COVID. Dice, es la tendencia antitrinitaria lo que afecta a la familia, al país y al mundo. ¿Se dan cuenta por dónde viene el tema? O sea, el COVID de entrada, solamente ¿qué cosa es? Es una distracción. Una cortina de humo. Es una distracción que va a pasar y va a volver a salir otra cosa. Y ahí vamos a estar encerrados en un círculo de noticias falsas. O sea, vamos a estar dando vuelta como el pueblo hebreo en Egipto, nada más. Exacto. Pero realmente estas autoridades tienen su vista puesta en otra cosa que para ellos sí es más importante, que es una cuestión de adoración. Bueno, vamos a la pregunta 8. ¿Qué tan universal será el decreto para recibir la marca de la bestia? Apocalipsis 13:16, yo aquí lo tengo. Dice, y se le ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, universal. O sea, este decreto para recibir la marca de la bestia es universal. Bueno, aquí tengo unos textos adicionales, Apocalipsis 14:6-7, los mensajes del primer ángel. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren el que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Así que el decreto para hacer la marca de la bestia es universal. Entonces Dios manda al mensaje del primer ángel porque esta amonestación es universal, porque los seres humanos están en lugar de estar adorando a Dios, están adorando al otro. Fíjense que aquí habla algo interesante, dice todos, grandes y pequeños, pobres y libres y esclavos, o sea, no hace una excepción de que si tú estás en un lugar apartado o si estás en la ciudad, o sea, si eres libre o eres esclavo, donde o sea, no importa la circunstancia social para que tú tengas esa marca. Bueno, vamos a seguir porque en la otra vamos a hablar bastante de esto. La pregunta 9, dice, ¿a cuántas personas abarcará lo que dicen los impulsores de la ley dominical respecto a las ordenanzas del domingo? Nota 5. La nota 5. La nota 5 dice que un hombre sea lo que sea, judío, observador del séptimo día de alguna otra denominación, o aquellos que no creen en el sábado cristiano, que la ley se aplique a todos, que no se profane públicamente el primer día de la semana,
El sábado cristiano, el día de descanso de la nación, pueden considerar cualquier otro día como sagrado y observarlo, pero ese día que es el único día de los 7 para la nación en general, que no sea profanado públicamente por nadie, por un funcionario del gobierno o por un ciudadano privado o alto, bajo, rico, pobre. O sea que ese es lo que ahí te están diciendo, que Sí, eso fue dicho en 1887 en Estados Unidos. Que no sea, que se respete, pues. Ok. Vamos, yo tengo otro comentario aquí acerca del descanso dominical. Fíjate, hermano. Dice, el descanso dominical fue declarado obligatorio en la Ciudad de México el 15 de julio de 1913, en España en 1903, en Argentina en 1905, en Chile en 1908 y en Brasil en 1911. O sea, no pensemos de que este tema es algo nuevo. Si alguien quiere, por cuestiones de trabajo, ir a trabajar en domingo, ¿qué se le tiene que hacer a él? No, se le tiene que pagar más. Es que no tiene mucho mayor peso que alguien, económicamente, alguien trabaje o lo obligues a trabajar en domingo que trabaje en sábado. Si tú vas el sábado, te pagan lo mismo. No te pagan tiempo extra. Pero si vas en domingo, ¿qué pasa? El doble. El doble. O sea, la ley dominical como tal sí existe y está vigente. ¿Desde cuándo? Por lo menos aquí en México, desde 1913. Ojo. Bueno, aquí yo tengo una carta. Es solo que no se ha modificado para que sea tan dura. Sí, exacto. No se ha modificado. Exacto, como tú dices, no se ha modificado para que sea algo tan cuadrada, muy estricta, porque aún siguen permitiendo que hayan ese tipo de empleos. Mejor pagados, pero y aún te dan la libertad de que tú elijas, ¿no? Pero bueno, fíjense de una carta de Juan Pablo II de 1998, ¿ok? Habla acerca de 10 Domini, o sea, el día domingo, acerca del día domingo. Lo voy a leer. Dice, nadie olvida que en efecto, hasta el pasado relativamente reciente, la santificación del domingo estaba favorecida en los países de tradición cristiana por una amplia participación popular y casi por la organización misma de la sociedad civil, que preveía el descanso dominical como un punto fijo en la norma sobre las diversas actividades laborales. Pero hoy, en los mismos países en que las leyes establecen el carácter festivo de este día, la evolución de las condiciones socioeconómicas a menudo han terminado por modificar profundamente los comportamientos colectivos y persiguen la fisonomía del domingo. Se ha consolidado ampliamente la práctica del fin de semana. Fíjense, él está diciendo de que antes los países cristianos abogaban por un día domingo sagrado, pero conforme ha avanzado la sociedad, no se habla de un domingo sagrado, se habla de un fin de semana. Un fin de semana que cada quien puede hacer lo que quiera. Dice, entendiendo como tiempo semanal de reposo, vivido a veces lejos de la vivienda, caracterizado a menudo por participar en actividades culturales, políticas, deportivas, cuyo desarrollo coincide generalmente en días festivos. Por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro fin de semana, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permita ya ver el cielo. Entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer una fiesta. ¿Sí entendieron lo que está diciendo? O sea, él está reprochándole a la sociedad que no le presta la santificación correcta a la domingo y que solamente es, un fin de semana. Tú puedes hacer lo que quieras. Mira, eso tarde que temprano va a ser obligatorio. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, ¿no? Que me acuerdo que el hermano Abundio nos decía, no, hermana, cuando venga la ley dominical ya, ahora sí obligatorio, vas o vas.
como él entendía, ¿no? Vas o vas a la iglesia católica a adorar, quieras o no. Pero ahora como hemos empezado a entender eso, no necesariamente tienes que ir a la iglesia católica. Por eso. O sea, él a su entendimiento de él, así lo decía él. Si nosotros ahora hacemos una reflexión, podemos ver que ese hermano en particular tenía una luz. Pero hace rato mencionó mi padre algo interesante. Dice que la imagen de la bestia era la que obligaba. Sí. No era la bestia, era la imagen. O sea, una imagen que fue fundada por un gobierno civil. Eso fue la semana pasada que estuvimos viendo ese tema. O sea, estuvimos estudiando acerca de quién era ese gobierno civil. Era de los Estados Unidos. Que la mayoría de las sedes cristianas, ¿dónde crees que tienen su fundamento? Sus oficinas centrales en los Estados Unidos. Entonces, ellos son los que pueden hacer capaz de tener vida a esta imagen. Entonces, es la imagen la que te obliga a tener estos días. Yo sigo leyendo la carta. Dice, a los discípulos de Cristo se pide de todos modos que no confundan la celebración del domingo, que debe de ser una verdadera santificación del día del Señor, con el fin de semana, entendiendo fundamentalmente como tiempo de mero descanso o diversión. A este respecto, urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos en plena coherencia con el don de la fe, dispuestos siempre a dar razón de la esperanza que hay en ellos. O sea, el hecho de que ahorita estas entidades religiosas sean amor y paz, no significa que no tengan presente la actitud de la era medieval, en donde era una ley a fuerza obligatorio y de muerte. Aquí lo vemos como por cartas, por sugerencias, por una cuestión de que tal vez quieras, pero la intención que hay detrás de ellos es preocupante. Y tarde o temprano va a haber un detonador que va a hacer que ellos digan, ¿ya vieron? Tenemos razón. Ahorita, ¿qué es el detonador para que todo el mundo se una en pos de una inyección? Una enfermedad. Eso ha unido al mundo en pos de una forma de conducirse. Pero va a llegar el momento que va a pasar algo. Nosotros, por lo menos yo particularmente considero que la aplicación de las trompetas a un futuro va a dar el desencadenante ideal para que todo el mundo se una tras las desgracias naturales. ¿Se unan para qué cosa? Para que puedan estar en comunión en favor de la imagen de la bestia. Bueno, vamos con la pregunta 10. ¿Qué significa recibir la marca en la mano derecha o en la frente? Nota 6. La mano es el símbolo del trabajo. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Eclesiastés 9:10. La mente es aquello con lo que adoramos. Con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:25. Recibir la marca en las manos será para los hombres tener que trabajar el sábado para obedecer la ley. Recibirla en la frente será guardar voluntariamente el día domingo ante el mundo, sabiendo que el otro día es el sábado del Señor, sabiendo que el otro día es el sábado del Señor. ¿Sabes qué significa recibir la marca? Eso, que trabaje. Es estar bajo, o sea, completamente que se consciente de lo que hace o obligado por las circunstancias. Bueno, pero ya de antemano, desde ahorita, sin que antes de que llegue eso, de antemano los seres humanos ya están tomando posición, qué camino van a agarrar desde ahorita. Desde ahorita. Bueno, vamos, ¿qué medida se ha de adoptar para obligar a todos por la fuerza a guardar el día de reposo dominical? ¿Qué medida se ha de adoptar para obligar a todos por la fuerza a guardar el día de reposo dominical? Apocalipsis 3:17, aquí lo tengo, yo lo voy a leer. Dice, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Que ninguno pueda comprar ni vender. Va a ser duro y tremendo. No, ni comprar ni vender, sino el que tenga la marca, que es el domingo. El nombre, o sea, su autoridad.
de la bestia y el número de su nombre, que es lo mismo. Ahora, aquí es un punto que hemos estado hablando con respecto de las actitudes. Si tú ves que en tu comunidad donde tú vives hay una persona que va en contra del bien común de la sociedad, por ejemplo, si existiera una persona que deliberadamente sabe todo el mundo que es secuestrador, y si realmente la sociedad estuviera unida, ¿tú crees que mirarían bien a esa persona? No, no la mirarían bien. Si hay una persona que deliberadamente agarra y hace un daño a la comunidad, se roba los sembradíos, no lo sé, a una actitud negativa, ¿cómo va a ser vista por la sociedad? De una forma negativa. Entonces, entendiendo que cuando se coloquen esas leyes va a haber una actitud en favor o en contra, recordémonos que la gente va a tener que tomar postura. Los hijos de Dios, al no estar en comunión con la mayoría de la sociedad, ¿cómo van a ser vistos? De una forma negativa. Y una persona que es visto de una forma negativa no es aceptado por la sociedad. Y aun cuando en tu sociedad no haya el uso de chips o de tarjetas para comprar, nadie va a querer hacer negocio contigo. ¿Por qué razón? Porque no eres bien visto en qué cosa? En tu sociedad. Aquí dice Malaquías 3, 17, 18, por ahí. Echarán de ver el que esté conmigo y el que no esté conmigo. Ahorita todo el mundo tiene confianza en Dios y no se ponen ni la mascarilla, tapaboca y ni se van a vacunar, tienen confianza en Dios. Pero cuando llegue esto no podrán ni comprar ni vender, ese es el filtro. Si en verdad ha tenido confianza en Dios, Sí, de que es la fe en Dios. sí, o sea, yo me refiero ahorita porque existe este movimiento que realmente es una moda, es un engaño, es una distracción y existe, como tú dices, un filtro de aquellas personas que se dicen tener fe por una postura que realmente es vaga, o sea, el hecho que tú te pongas un curoca o no significa que tengas fe en lo absoluto, no significa nada, no es nada. ¿Por qué razón? Porque es algo que tú puedes, que es algo tangible, algo que tú puedes tomar la decisión de colocarte. La fe se desarrolla ¿en dónde? En lo que no puedes ver, en lo que no puedes tocar. Ahí es donde está tu fe. Ponerse un tapabocas no tiene nada que ver con la fe. Y desafortunadamente muchísimas personas piensan que tienen o no fe por algo tan trivial como esto, pero no nos quedemos en eso, sino que escalemos un poquito más allá donde ya tiene peso ese tema. Recordemos que nosotros seguimos viviendo en un lugar de sociedad. Por ejemplo, Y aunque nosotros podamos tener tus cultivos, vivas apartados, es prácticamente imposible que no hagas tú un intercambio de cosechas, un intercambio de cosas para subsistir. ¿Quién va a hacer negocio contigo si tú tienes una postura en favor o en contra del domingo, por ahorita ejemplo? que dijiste eso, uno de los libros de los profetas pequeños, por así decirlo, dice, todo lo que guardes, si no estás conmigo, de nada te sirve. Se te destruirá, yo lo soplo y se va. Pero o donde me quedé en Malaquías, echarán de ver el que tenido que conmigo, el que esté con Dios, tiene asegurado lo necesario para subsistir hasta cuando Cristo venga. Y acá ese es un ejemplo que nosotros podemos ver con el profeta Elías, cuando él estuvo en el arroyo. Él no tenía ninguna provisión, no tenía algo de donde se pudiera agarrar para tener fe. Digo, alguien tiene fe, tengo mis 4 hectáreas, mis 70 hectáreas y ahí tengo fe. Pero en el caso de Elías, no tenía nada. Es más, en los sembradíos creo que muchos se están retirando a las montañas y eso está bien. Pero que se retiren a la montaña con Dios, no que se retiren a la montaña con el otro. ¿Por qué? Porque como tú dijiste hace rato, pueden tener esto, pero si no están con Dios, se les puede decir, bueno, es una cosa que quedarán de desamparados. Que ese es el tema de lo que pasa con lo del pueblo de Israel, cuando no creen en la palabra del Señor, donde dice, salid a tomar el maná el viernes, el doble porción. No tienen fe y ¿qué cosa pasa? Salen el sábado. Y luego la entre semana quieren tomar doble porción para no salir el miércoles, por ejemplo, y se les pudre. Entonces,
Dios en ese caso le dice al pueblo de Israel, pueblo sin fe, yo te dije que salieras el viernes a tomar doble porción y que no salieras a tomar doble porción entre semana, porque se echa a perder. Entonces, mire, ahorita la fe verdadera tiene que ser pasada por el filtro de Dios, el filtro de Dios. Entonces, Isaías 65, 13 y 14 dice, echarán de ver en ese día. Mi siervo estarán contentos, cantando, como dice Malaquías, saltando como becerros desde la manada. Y los otros estarán tristes huyendo por el dolor, no van a tener que comer. Porque aquí se va a ver la verdadera fe del pueblo de Dios. Bueno, vamos con la pregunta 12. ¿Cuál será el carácter del decreto final que será emitido contra los leales y obedientes? Apocalipsis 13 y 15. Yo aquí lo tengo. ¿Cuál será el carácter del decreto final que será emitido contra los leales y obedientes? 13:15 y Apocalipsis dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Se le permitió infundir aliento. Aquí se le fundió infundir aliento, quiere decir que ya está formada la imagen, pero ¿qué es lo que necesita? La orden. Acepto. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar, o sea, actuar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen. Ok, luego viene la nota 7. Dice, la nota 7 dice, Justiniano dio a los no creyentes 6 meses para abrazar el cristianismo, bajo pena de perder el cargo y el derecho a la herencia. El Papa León le dio a Lutero 70 días para que se retractara de sus errores. De lo contrario, sería apresado y enviado a Roma para ser tratado como hereje. En el decreto contra los judíos, el rey Asuero solo dio 11 meses para preparar la matanza. El decreto contra el pueblo de Dios era muy similar al que fue emitido por Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Sí, en definitivo tenemos que empezar a agarrar los ejemplos que están en la Biblia y en la historia también de lo que puede pasar. Vamos a la pregunta 13, porque aquí también está interesante. Sí, 13 dice, ¿qué hará entonces el pueblo de Dios? Nota 8. Nota 8. Como el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los que guardan los mandamientos, se les retirará la protección del gobierno y se les abandonará la suerte de los que desean su destrucción. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y aldeas y se asociará en compañías, habitando en lugares más desolados y solitarios. Muchos encontrarán refugio en las fortalezas de las montañas, como los cristianos en los valles del Piamonte. Harán de los lugares altos de la tierra su santuario y darán gracias a Dios por el escudo de las rocas. Pero muchos de todas las naciones y de todas las clases, alto, bajo, rico, pobre, negros y blancos, serán arrojados a la más injusta, cruel esclavitud. Los amados de Dios pasan días agotadores, atados con cadenas, encerrados en prisión, condenados a ser asesinados, algunos aparentemente abandonados a morir de hambre en calabozos oscuros y repugnantes. Ningún oído humano está abierto para escuchar sus gemidos y ninguna mano humana está para prestarles ayuda. Bueno, miren, voy a leer las primeras tres líneas de la nota 8. Dice, como el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los que guardan los mandamientos, se les retirará la protección del gobierno y se le abandonará la suerte. Salmo 119, 126 dice, es tiempo que actúe el Señor porque han invalidado tu ley. Ahorita todavía no han hecho eso, porque todavía hay un poquito de respeto o todavía no se ha retirado definitivamente el Espíritu Santo. Pero cuando se retire el Espíritu Santo, nada más se va a quedar con lo que tienen fe. Entonces dice, es necesario que actúe, Señor, porque han invalidado tu ley. Entonces la pregunta dice, ¿qué hará entonces el pueblo de Dios? Tendrá que huir a la montaña. Se tendrá que huir. Y aquí es algo que tal vez da un poco de temor e incertidumbre, porque ¿a dónde puedes huir? Realmente, ¿a dónde puedes huir? Si es que nos basamos de una manera carnal, no hay lugar. Bueno, también, o sea, con la tecnología que existe, no hay lugar donde puedas ocultar. Sí, bueno, en Isaías
creo que 32, 33, dice, escóndete, pueblo mío, mientras pasa, eso es 36. Pero entonces, ahorita, actualmente, ¿a dónde? No hay lugar que no tengan localizado por la tecnología que tiene el gobierno. Te encuentras fácilmente, si es posible, hasta por el calor de tu mismo cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿en dónde se escondió o dónde escondió Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Sí, Sí. puso su palma en la mano. Entonces, ¿a dónde se escondió? En la peña, en la roca, hubo un hueco y se escondió. Ahí se escondió. ¿En dónde se van a esconder las personas para que no sean detectados por la tecnología humana, la tecnología del gobierno? En Cristo. Escóndete, pueblo mío, mientras pasa mi ira. Esconderse en Cristo, esté a donde esté. Es más, se va a cumplir lo que dice el Salmo 91. Mandará a tus ángeles, porque habrá en donde esconderse el pueblo de Dios en esos tiempos. Sí, y en ese caso, un pueblo que sabe escuchar la voz de su Dios, va a saber el momento en donde ellos puedan salir y puedan tomar una decisión de salir a uno u otro lugar. O sea, serán momentos en donde las decisiones se van a tomar rápidas. No van a pasar meses ni años para ver qué es lo que dice Dios, porque ya estás acostumbrado a escuchar la palabra de Dios y saber qué es lo que quiere para ti. Y es que, mire, los ángeles se van a encargar, o sea, los ángeles se van a encargar personalmente, los ángeles, como cuando en antaño, cuando una persona hablaba con el ángel. Entonces, sí, la recta final. Es más, se van a dialogar entre las personas y los ángeles, porque vamos a rezar como en los tiempos antiguos. Bueno, la pregunta 14. En este conflicto, ¿contra quién se dispone la potencia de la tierra? En este conflicto, ¿contra quién se dispone la potencia de la tierra? Apocalipsis 19, 19. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con su ejército reunido para combatir al que montaba el, el caballo y a su ejército. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con su ejército reunido para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Ahora, leo un adicional, Hechos 9:4. Ajá. ¿Contra quién están luchando? Dice, y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaban persiguiendo a Saulo o estaban persiguiendo a Cristo? No, están persiguiendo a Cristo. Pero una persona de Saulo. Por eso dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, con su ejército reunido, pues para combatir el que montaba a caballo. O sea, al estar combatiendo a los hijos de Dios, están viviendo a Cristo. Por favor, ¿por qué no se leen Apocalipsis 17, del 12 al 14? Apocalipsis 17 del verso 12 al 14. Dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Esto tiene un mismo propósito, darán su poder y autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Amén, amén. Voy a leer aquí Apocalipsis 19:20, que dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Un adicional, Apocalipsis 13, del 11 al 14. 13, verso 11, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hacía hasta descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres.
Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra. Engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Bueno, leo otra vez el verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. ¿Por qué el falso profeta va a enseñar? Acordémonos que en los Estados Unidos los presidentes pertenecen mayormente a las iglesias protestantes, a la del domingo, y por lo tanto son líderes en sus iglesias. Entonces dice, y la bestia fue apresada con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella, y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Entonces el falso profeta le da su aliento a la imagen. Sí, aquí es algo que a veces, digo, por el mar de influencias que existen y toda la información que a veces se acumula, a veces dejamos pasar estos datos tan sencillos y tan fáciles que por muchísimo tiempo hemos estado conociendo, y parece que de repente ya no consideramos la bestia, a la imagen, o sea, todos estos términos que son conocidos por nosotros por bastante tiempo, y nos dejamos influenciar por los fake news, por todo este tipo de cosas que al final, como lo decíamos, son parte de una distracción, parte de un juego doble en donde se requiere tener un engaño, pero para eso necesitas tener una postura a favor y otra en contra, y se deja de ver realmente el verdadero sentido de toda esta lucha, que es por tu adoración. Lo decíamos hace rato, el enemigo de Dios está buscando quitarle adoración, no está buscando otra cosa en la humanidad, sino que quitarle ese respeto a Dios a través de la adoración. Y lo está logrando ¿cómo? Bueno, dejándonos a nosotros sin la capacidad y el discernimiento de buscar a Dios en una correcta adoración. ¿Sí? Ese es el sentido. Bueno, vamos a la pregunta 16. Ahí viene lo que tú dices de Elías. Sí, Elías, ahí 16. Dice, la pregunta 16 dice, ¿dónde vio el profeta a los santos? No, pero me falta la 15. Dice, ¿dónde vio el profeta a los santos después de este conflicto? ¿Qué canto de triunfo cantarán? Apocalipsis 15 del 2 al 4. Sí, ahí sí es cierto, estamos ya emocionados y se nos había pasado la pregunta 15. Sí, no la leímos. Vamos a rezarnos tantito y la leemos. Nada más para darle seguimiento a lo que estabas diciendo de Apocalipsis 19. Sí, porque aquí sigue Apocalipsis. Sí, ahí sigue juntito. Dice, ¿cuál será su destino? ¿Cuál será su destino? Igual, en el Apocalipsis 19, pero 20. No, el 20 ya lo leí yo. Sí, ahora voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Ese fue lo que nos faltó. Esa es la que nos faltó. Segunda de Tesalonicenses 7 y 10. Del 1, 7 y 10. Dice, antes bien, es segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. No, 1 del 7 al 10. Ajá. Y al daros reposo a vosotros que sois atribulados y a nosotros también, esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y serán castigados con eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. En ese día, cuando Cristo venga para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Amén. Aquí es el complemento de Apocalipsis, en donde se habla acerca de cuál es el destino de ellos. Pero aquí en la pregunta 16, ya lo que estábamos hablando un poco ahorita, nos saltamos, dice, ¿dónde vio el profeta a los santos después de ese conflicto? ¿Qué canto cantarán? Ahora vamos a Apocalipsis 15. Vámonos, exacto. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis 15 y después vamos a leer Éxodo 15, que es el cántico. ¿Dónde vio el profeta a los santos después del conflicto?
¿Qué canto de triunfo cantarán? Apocalipsis 15, del 2 al 4. Yo lo leo. Dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos y actos de justicia han quedado de manifiesto. Amén. Ayer estábamos dando un ejemplo, bueno, ayer en la transmisión daba un ejemplo de lo que es esperar una libertad. Bueno, por lo menos aquí en México existe una mala forma de proceder en la justicia con respecto a las personas que están en la cárcel. Conocemos un caso de un hermano el cual está en la cárcel que lleva 6 años en prisión y no tiene sentencia. Entonces, cuando a él se le comunica que bueno, que tiene que pasar un par de procedimientos legales y que el 20 de agosto va a tener su juicio. Y en ese juicio, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a dictar sentencia a favor o en contra y todo parece que va a ser a favor, va a quedar libre. ¿A dónde quiero llegar? Si de aquí al 20 de agosto el hombre pasa hambre, pasa sed, lo golpean, pasa injurias, ¿a él le importa algo? No, No, ¿por qué? porque ya está. Porque su liberación está cerca. Porque su liberación está cerca, exacto. Entonces, lamentablemente, el mundo cristiano en general ahorita se enfoca más en la prueba y que en la liberación. y en la liberación. Y pareciera que obtuviera una recompensa por fijar una postura y por tratar de cambiar a las instituciones gubernamentales y a todos los sistemas que te oprimen, tratando de rescatar tus derechos, cuando ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje está después, más allá de lo que estamos viviendo ahora. Si nosotros vemos con claridad las señales que tenemos aquí, de poco va a importar la señal, sino lo que viene después. Sí. Y si ustedes hicieron el ejercicio de ir a leer Éxodo 15, que es donde está el cántico de Moisés, no lo vamos a leer todo, pero está muy bonito. Me hubiera gustado saber cómo sería el canto. Yo, bueno, por ahí he escuchado un par de cantos, pero no sé si sea la correcta entonación. Pero bueno, el versículo 2 del capítulo 15 dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Ese es mi Dios, en él me engrandeceré. Dios es mi Padre, y a él alzaré. Luego, en el 9 dice, el enemigo dijo, perseguiré y prenderé y repartiré despojos, me saciaré de ellos, sacaré mi espada y los destruiré con mi mano. Pero soplase con tu viento el mar y los cubrió, se hundió como un plomo en las inmensas aguas. El 11, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Bueno, entonces nos damos cuenta de que aquí tenemos algo de lo cual debemos de alegrarnos. ¿Y qué es de lo cual nos debemos de alegrar? De la capacidad que tiene nuestro Dios para salvarnos. Que las cosas que van a venir, que no nos preocupemos, porque Dios, si estamos... Nos ocupemos. No nos preocupemos, pero sí nos ocupemos. Ah, claro, pero que no nos preocupemos porque Dios nos dará la salida. Exacto. Y una de las cosas que son parte del engaño, que estamos del parte de la distracción que está existiendo ahora, es que se genera más atención en la preocupación que en la ocupación para salir del problema. Vamos con la pregunta 17. Todas han estado interesantes, pero en esta se pone más interesante porque aquí surge el Elías final.
Dice, antes de que Dios envíe sus juicios finales sobre la tierra, ¿qué hará? Malaquías 4, 5 y 6. Mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Bueno, ya vimos que el primer Elías, ¿quién fue? Elías el Tifita. ¿Y a quién se enfrentó Elías el Tifita? A los tres poderes que había en ese tiempo. A Acab, Jezabel y a los falsos profetas. Ahora, ¿a quiénes se enfrentó el segundo Elías? Según Lucas 1, 15 al 17, Mateo 17, 10 al 13 y Mateo 11, 7 al 14. ¿Quién fue el segundo Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y a quiénes se enfrentó Juan el Bautista? A los tres poderes. A las mismas entidades, sí. A las mismas entidades, a Herodes, a Herodías y a Salomé la hija, a los tres poderes. Bueno, ¿a quién se enfrentará el último Elías? Vamos a Apocalipsis 14. El último Elías, Apocalipsis 14. Yo lo voy a leer, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Entonces miré, el de verso 1, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en su frente. ¿A quiénes miró? A los 144,000. Vi una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tenían sus arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono y ante los cuatro seres vivientes, ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha. Estos son los 144,000. Bueno, y estos son los que dan el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, lengua, pueblo. Decían en gran voz, temed a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, el tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que estos son los tres, el Elías que vendrá en los últimos días. ¿Y a quiénes se enfrenta? A los tres poderes. Voy a ir otra vez, aquí en Daniel 2. Ahorita checamos Daniel 2. Sí, perfecto. Vamos a analizar, antes que se me pase, vamos a analizar eso que tú comentas ahorita acerca del tercer Elías. Volvemos a lo básico, volvemos a lo que hemos estado viendo. ¿Contra quién se enfrenta acá? El gobierno, los tres poderes, una influencia religiosa y un sistema religioso local, que en este caso eran los ancianos de la ciudad de Nabot, de estaba la viña, que estaban corrompidos y que no tenían un juicio sobre qué era bueno, qué era malo, simplemente quedar bien. Solamente ellos ejecutaban la obra. Juan el Bautista se enfrenta exactamente a lo mismo, a lo mismito. Y en la actualidad, nuevamente, ¿a qué se va a enfrentar el pueblo de Dios? Son los mismos. Y tú le dices algo interesante en el primer ángel, que es una cuestión de adoración. El juicio que se hace sobre la paz de la tierra es una cuestión de adoración. No es una cuestión de a qué postura tú fijas sobre un tema u otro relativo a la salud, relativo a eso. No. O adoras a Dios. Es parte de, pero el conflicto final que existe es una cuestión de adoración. Es una cuestión de adoración. Entonces, es algo de lo cual debemos de preocuparnos en la actualidad y, como lo decíamos, de ocuparnos de cómo está o qué calidad de adoración tenemos nosotros. Porque no va más allá del conocimiento de la sabiduría. Ayer creo que Roberto estaba haciendo un hincapié acerca del conocimiento, que la gente va a ser juzgada en base a la luz que se tiene.
Y conforme a la luz que tuvo los hijos de Elí, fueron juzgados. Ellos eran los sacerdotes de la casa de Israel. Y conforme a esa luz, ¿qué cosa? Fue juzgado. Pero no así, por ejemplo, Naamán, cuando viene con Eliseo y Giesi, ¿cómo es juzgado Naamán? Es juzgado correctamente, pero ¿qué pasa con Giesi? Se le pasa la enfermedad a él. Entonces, la verdadera preocupación que debemos de tener es la calidad de adoración que tenemos. Muchas veces la calidad de adoración que tenemos radica en la cantidad de información sensacional que podemos procesar y que podemos emitir por todos lados. Y cómo está tu calidad de persona y el testimonio que tenemos hacia Dios. Una de las cosas que mirábamos hace rato de lo que va a pasar en los últimos tiempos es de que no va a ser una cuestión de fijar postura, porque si tú tienes los frutos de un hijo de Dios, pues ¿qué son? ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe. Eso en contra de los otros frutos que no tienes dominio, que tienes pleito, que tienes ira, que tienes todo eso. ¿Es necesario fijar postura o se va a ver la diferencia de las personas? Bueno, como dije, vamos a Daniel 2. El verso 20, capítulo 2, verso 26 en adelante. Dice, el rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Tus sueños y tus visiones de tu cabeza son estos, rey, en tu cama. Estuviste pensando qué sucedería en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. A mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino porque yo notifiqué al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y el rey, tú viste una estatua majestuosa, enorme, brillante. Esta estatua es la que va a estar en los últimos días. Brillante, estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas una piedra, fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Estas piedras son los 144,000, los mensajes de los 3 ángeles. Y si mientras tú mirabas una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, y hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla, la desmenuzó. Entonces se desmenuzó también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Se volvieron como el tamo de las eras de verano, que el viento lleva sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. El 44-45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino, que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará a todos esos reinos, y permanecerá para siempre. Por eso viste que esa piedra fue cortada del monte sin mano alguna. Desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la piedra, el oro. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro, y el sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Aquí está el sistema. ¿A dónde pega esa piedra? ¿En dónde pega esa piedra? En el sistema. ¿Y quiénes son esas piedras? Los 144,000, dando el mensaje de los 3 ángeles, y pegándole es el mensaje que según Habacuc 2:14 dice que llena toda la tierra, su mensaje. Y Ezequiel 43:2 dice que es el mensaje de Dios que llena toda la tierra. Es la piedra que pega y hincha toda la tierra, el conocimiento de Dios. Es el inicio de la destrucción de ese sistema. Sí, el sistema. Entonces, y son los 144,000 que son el mensaje de los 3 ángeles. En otra forma, ese es el Elías que el Señor dice, mandaré a Elías
antes que venga el día ardiente y terrible del Señor. Es de lo que dice Isaías 28:6. Por eso sí dice, 28:16. Por eso sí dice Dios el Señor: yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que crea no vacilará. Esa similitud de piedra angular, ¿a qué te recuerda? Sí, Cristo. O sea, son los siervos de Dios. Mira. ¿Y cómo se le llama a Pedro? Esta piedra. Piedra. O sea, son los siervos de Dios. Son los siervos de Dios. Esas piedras son los siervos de Dios, pero yendo Cristo por delante con ellos. Claro, por eso yo te comentaba que es el inicio de qué cosa, de la destrucción de ese sistema. Pero bueno, vamos a ver, Selma. No, sería comentar que eso de la piedra lo estudiamos una vez cuando le dice el Señor que esta es la piedra. No se refiere a Pedro realmente, sino a lo que dice Pedro cuando le dice el Señor eso. Y la piedra es Cristo, es su mensaje. Entonces, igual en los 144,000 no son ellos la piedra, es el mensaje que llevan, que es el fundamento, que es la roca, que es Cristo. Sí, exacto, como decíamos, ¿no? Es el inicio del desmoronamiento de un sistema que por muchísimo tiempo ha jugado una función de qué cosa, de tener un gobierno político y un gobierno religioso para poder controlar y influenciar. Eso lo vemos desde Elías, cuando estuvimos analizando ese punto, por ahí de la pregunta número 6. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. El verso 5. Vosotros, o sea, también ustedes, también como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en su sacerdocio, santo para ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra, es la roca, y sus seguidores que son piedras vivas. Amén. Amén. Ese es otro tema, ¿eh? O sea, sí, pero más o menos sí. O sea, ese es otro tema, porque aquí no estamos tomando también el comentario de la hermana Lenejoy, que como no lo teníamos ahorita, no lo tengo a la mano, pero da para otro análisis. Pero hay que leer la nota 9. Sí, por favor. Sí. Dice la nota 9, dice: el Señor del cielo no enviará sobre el mundo su juicio por desobediencia y transgresión hasta que haya enviado su centinela para dar la advertencia. No cerrará el periodo de prueba hasta que el mensaje sea claramente proclamado. La ley de Dios debe ser magnificada, sus demandas deben ser presentadas en su verdadero sagrado carácter, para que el pueblo pueda decidir en favor o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra se acortará en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo a otro de la tierra para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que cierra la obra del tercer ángel. Amén. Es lo que estaba diciendo. Bueno, permítanme. Mira, pues esta es la gloria de Dios. Dice, ¿dónde están? Esta es la gloria de Dios que cierra la obra del tercer ángel. Voy a leer las primeras tres líneas de la nota. El Señor del cielo no enviará sobre el mundo su juicio por desobediencia y transgresiones hasta que haya enviado a su centinela para dar la advertencia. No cerrará el periodo de prueba hasta que el mensaje sea más claramente proclamado. Voy a leer Apocalipsis 18:1. Dice: después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Este ángel es Cristo, porque ningún ángel tiene gloria en sí mismo. Es Cristo que ilumina, pero es Cristo dándole luz a su siervo. Leo Ezequiel 43:2. Y vi la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Su sonido era como el de muchas aguas, y la tierra se llenó de la luz de su gloria. Habacuc 2:14. Pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como el agua cubre el mar. Ahora, la estatua, la piedra que pega, ¿qué cosa se hace? Se hinchó toda la tierra, que es el conocimiento de Dios, que derriba el sistema
político, religioso. Que concluye en la segunda venida del Señor. Ahí acaba todo. Y la implementación de su reino, ¿no? Sí. Todo ese es un tema que da para más. Pasamos ya a la última pregunta. La 18. Pregunta 18. Dice, después de que todos los conflictos, pruebas y aflicciones hayan terminado, ¿qué podrá decir el justo? A ver. Salmo 109, 71. Yo lo voy a leer. Tú te lees la nota 10. Dice, bueno me fue haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Ahora, permíteme. Bueno me fue haber sido humillado que aprendas tus estatutos. Ahora, el salmista en el Salmo 73 dice, por poco resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Yo he sido azotado, o sea, el salmista pasó por el filtro y él entendió, porque cuando entré al santuario de Dios, entendí el final de ellos. Ahora, todo el Señor dice en los Hebreos 12, dice, al que yo recibo por hijo, lo disciplino. Entonces, pero eso es para nuestro bien. Para nuestro bien dice, bueno, me fue haber sido humillado para aprender tu estatuto. ¿Y cómo aprendemos más las cosas de Dios? Lo aprendemos lleno de, bueno, salud, dinero, trabajo, todo. No, porque piensas que ese es tu esfuerzo personal, sí. Es el esfuerzo de... O pensamos, aunque esté en pecado, yo estoy con Dios, pero el asunto es que cuando aprendemos más de Dios, cuando estamos más afligidos. Desafortunadamente es así. No debería. No, pues no debería. Salmos 94, 12 dice, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Amén. Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes a todo Israel. Y aquí es otro tema, porque yo sé que a muchas personas les causa bastante molestia cuando se habla de la ley de Moisés, pero es interesante que ese pasaje viene inmediatamente antes de otra cita que leímos. No sé si te acuerdas. Vamos a leerlo. No lo tengo aquí, pero ¿vale? Fíjate. Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué a Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Y sigue diciendo, y mirad, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá los corazones. ¿Te das cuenta? Elías viene, en ese caso, el espíritu de Elías viene a un pueblo o a una sociedad corrupta y desviada y completamente en apostasía, sobre todo al pueblo de Dios, sobre todo al pueblo de Dios. Pero previamente se habla de que se tiene que volver a recordar el por qué tú estás en apostasía. No puedes ser llamado al arrepentimiento si no hay algo que te indica. Alguien que te hable de eso. Más allá de alguien que te hable, sino por qué, de dónde sale el hecho de que ese hombre me está diciendo que yo estoy en pecado, si no hay ley. Entonces, ese tema es para otro. Pero bueno, nos quedamos en la nota 10. Terminando ya con la nota 10, dice, algún día, cuando se hayan aprendido todas las lecciones de la vida y el sol y las estrellas se hayan puesto para siempre, las cosas que nuestros débiles juicios aquí han despreciado, las cosas por las que nos afligimos con las pestañas mojadas, se nos presentarán en la noche oscura de la vida. Y como las estrellas brillan más en lo más profundo tinte del azul, veremos como todos los caminos de Dios eran correctos y como lo que parecía una reprimenda era el amor más verdadero. Amén. Amén. Qué hermoso texto. Que aunque nosotros ahorita veamos todo esto difícil para nosotros, al final dice que vamos a ver las cosas ya más claras, ¿no? Así es. Sí. Y pues bueno, eso ha sido el repaso de la lección. Vamos a orar.